hoy nos dimos cuenta, ayer nos dimos cuenta, en realidad no lo podíamos creer, cuarta temporada que estamos arrancando junto a ustedes, así que programa importante el día de hoy con Santiago, con Lucía, bienvenidos, gracias por haber hecho el verano también. Contame, Santi, cosas importantes, reuniones urgentes, dale. Mucha información, Diego. Te voy a contar hoy qué piensa Alberto Fernández, cuánta gente quieren vacunar en el gobierno. No lo van a prometer públicamente porque después de algunos derrapes que hubo, se van a cuidar. Pero te voy a dar la cifra exacta antes del 20 de junio, cuánta gente quieren vacunar en la Argentina. Y además, Diego, en esta cuarta temporada que inauguramos, la reunión de Larreta con Mauricio Macri en el sur, a solas. ¿De qué hablaron? ¿Qué se viene en la oposición? Muy bien, importante la reunión, pero además esto que decía Santiago. Alberto Fernández muy complicado con las promesas que vino haciendo con respecto a la vacuna. En este caso, ¿qué le prometieron a Alberto? ¿Cuál es el número de vacunas que le prometieron a Alberto Fernández? Te lo cuenta en un ratito Santiago Fioriti. Lucía, bienvenida, buenas noches. De azul, me parece bárbaro. Amado Vudú. No la escucho a Lucía. ¿Ahí la escuchamos bien? Sí, dale, vamos. Escuchamos, Amado Vudú, que fue la noticia en estos días y va a seguir siendo porque te vamos a contar hoy el nuevo plan de Amado Vudú para quedarse en su casa, para no regresar a la prisión. Y si lo consigue, por más que le reduzcan aún más la condena, que ya le quitaron 10 meses, ¿sabés qué puede pasar, Diego? Nunca más podría llegar a regresar a la cárcel. Una condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia en un caso de corrupción. Se convirtió en el primer ex vicepresidente de la Nación condenado, confirmado, pero que sigue en su casa. Te vamos a contar los detalles de esa casa. Muy bien, grandes invitados. Además, el día de hoy, pasemos todos, arrancamos. Osvaldo Bazán, gracias por venir. ¿Qué tal? Ya Buenas un noches. habitué de este programa. Sí, señor. Bajé 2 pisos y llegué. Bajé 2 pisos y llegué. Dice Osvaldo, gracias por venir. Siempre me encanta tenerte. Fernando Iglesias, diputado, gracias por estar también. ¿Cómo estás? ¿Sigo bien? Sandra Pita, además investigadora del CONICET. Gracias por venir, Sandra. Es primera vez que compartimos estudio aquí en el programa. Diego. Y vamos a estar conversando con el doctor Roberto de Bach también para entender un poco qué pasa con las vacunas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal la República Argentina con respecto a las vacunas? Una sola cosita que digo y escucho ya a los invitados y a todos los que estamos hoy. Cristina Kirchner festejó ayer en Twitter de manera muy impactante. Puso espectacular, así dividido en sílabas, la noticia de que la revista The Lancet había dicho que la vacuna tenía una efectividad importante. Lo curioso es que Cristina festejó como un gol que era buena una vacuna que el Estado ya estaba administrando. ¿Qué se festejaba ayer? ¿Se festejaba que no se estaba dando una vacuna mala, que no se estaba dando una vacuna que podía perjudicar a alguien? Y acá quiero hacer una única aclaración de lo que se dijo durante todo este tiempo y nos metemos de lleno con los invitados. Nadie habló en contra de la vacuna. Y ahora quiero que por supuesto ustedes dos, sobre todo vos, Sandra, lo puedas contar con total libertad. Nadie habló en contra de la vacuna. No hay ninguna persona razonable ni con sentido común que esté en contra de las vacunas. Lo que acá se critica, se criticó y se seguirá criticando si es necesario, es la manera en la cual se manipuló todo el proceso de la vacunación políticamente. Es eso simplemente. No hace falta que se intente confundir o, como decía Kreplak, ahora tenía que llegar una revista blanca y bien pensante para que ahora se acepte la vacuna. El problema no era ese. El problema es que la vacuna se la empezó a administrar sin que tuviera las publicaciones científicas necesarias y pertinentes de cualquier otra vacuna de la historia. Y la otra es que ahora que sabemos que la vacuna es buena científicamente, la vacuna no está. Buenas noches a todos. Sandra, contame un poquito esto, la vacuna, la Sputnik, toda la polémica que hubo. Vos estuviste también ahí siendo muy crítica del proceso de vacunación argentino. Sí, es un poco como vos decís y te digo más, con un paper en The Lancet tampoco es suficiente. Y acá el problema es que hay ausencia de pensamiento científico, ausencia de conocimiento del método científico y una enorme ausencia de referentes del ANMAT que puedan salir a explicar cómo es que se aprueba un medicamento o una vacuna o se autoriza de emergencia una vacuna. Un trabajo científico o algo que nosotros publicamos en revistas científicas, que lo hacemos todos los científicos hacemos eso, es simplemente la exposición de nuestros resultados. Eso en sí es bueno porque son datos que ahora tenemos y que podemos evaluar. Pero cuando llega el momento de la autorización, los organismos regulatorios no toman eso que aparece en las revistas.
en general le piden al laboratorio, en este caso, bueno, a Gamaleya y a la Federación Rusa, que les entreguen los resultados primarios, porque ellos hacen un análisis estadístico. Es decir, yo no compro lo que vos me vendés porque me decís que es bueno, sino que yo analizo si eso realmente es bueno. Por eso, cuando Angela Merkel dice, sí, vamos a ayudar en lo posible para que la vacuna rusa pueda ser evaluada por la EMA, que es la agencia de autorización, lo que está diciendo es, siempre y cuando, y con este paper a mí no nos alcanza, siempre y cuando ustedes presenten los resultados primarios, después nosotros la vamos a analizar, y si está todo bien, y si realmente con nuestros estudios estadísticos llegamos a la conclusión de que realmente es esa eficacia, la vamos a aprobar. Lo mismo con la FDA. El tema con la ANMAT, en general aprueba o autoriza medicamentos o vacunas que ya han pasado por esos procesos en la FDA o en la EMA. Porque realmente nosotros no tenemos elementos, no tenemos presupuesto como para hacer esos estudios tan profundos. Esto lo que ocurrió fue que vino de un lugar donde no estaba autorizado por organismos que llevan adelante estos procedimientos. Está bueno esto que decís. Ahora quiero escuchar la opinión, por supuesto, de Fernando Iglesias y de Osvaldo Bazán, pero quiero incorporar a la charla al doctor Roberto de Bag. Roberto de Bag es uno de los infectólogos más importantes porque además está a cargo de la parte pediátrica de la infectología, que es súper importante también y en este contexto ha sido siempre de gran ayuda. Doctor, si hay que hacer una pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la Argentina está en esta situación? ¿Por qué estamos peor, no que Europa o Estados Unidos, que son países más desarrollados? ¿Por qué estamos peor que los países de la región, también con respecto a la vacuna? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No hay muchas dudas que el control de la pandemia, el control de la velocidad, de los cambios que se están produciendo en los virus, es necesario tener vacunas y muchas de ellas que han demostrado la eficacia y seguridad para vacunar a las personas, pero para vacunar a las personas en forma rápida, porque hay dos carreras. Una es la carrera que está teniendo el virus propiamente dicho, que está cambiando las variantes. Mire, las variantes, hoy tenemos un caso detectado en la Argentina, pero seguramente la circulación está empezando y en las próximas semanas, no quiero dar malas noticias a la noche, pero seguramente en las próximas semanas va a ser una cepa, o mejor dicho, una variante que va a estar circulando. Para poder disminuir las probabilidades de cambio, se tiene que vacunar rápidamente a la población. Yo fui un crítico realmente de los procesos, de la no transparencia que tiene que haber en vacunas con la vacuna Sputnik. Pero también tengo que decir que la publicación del Lancet la revisé después de trabajar 30 años en el mundo de las vacunas, de pe a pa, con datos estadísticos, y lo que muestra es que es una vacuna que tiene esa eficacia. Y que los datos estadísticos que muestran eso. Los datos de seguridad demuestran que tienen seguridad de fase 3. Ahora, la seguridad a larga escala se va a obtener teniendo una buena fase 4, que es decir, un buen registro en los países donde se administra y donde se aprueba su uso. Los países tienen que escribir la historia de la seguridad a larga escala de la vacuna. Pero yo ahora tengo que decir que lo que sí se necesita en la Argentina es vacuna Sputnik, vacuna de AstraZeneca, vacuna de Pfizer, vacuna Moderna y también estas nuevas líneas de vacunas que son las vacunas chinas que provienen de 3 laboratorios, 2 que son inactivadas, una que es la vacuna Sinovac, de Brasil y Chile son las que están administrando, y Sinopharm, que es la que está ajustando a cuestiones comerciales el Estado argentino por deformación, y otra que se llama CanSino, es un laboratorio binacional entre Canadá y China, ¿no? Porque, doctor, perdón, le hago un punto ahí, porque esto que usted dice es importante, ¿no? La multiplicidad de ofertas de vacuna, no solamente por cantidad de dosis, que es algo fundamental, sino porque como cada vacuna tiene su criterio científico de aplicación, hay algunas que necesitan más fría, otras que necesitan menos, otras que necesitan más tiempo en una heladera, otras que necesitan más tiempo de descongelación. Es justamente, mientras mayor cantidad de vacunas tenés, más posibilidades tenés de generar una estrategia de vacunación en todo el territorio nacional. Si vos tenés una sola vacuna, te limitás a esas características y se terminó.
No, no hay duda de eso. Yo también soy un crítico de a veces de las personas que dicen, no, el problema es que tenemos que tener pocas, todo lo contrario que decís vos, pocas vacunas porque la logística del enfriamiento de las vacunas. Hoy está pasando día a día que están mejorando los resultados que ya que se tenían y se están modificando. Por ejemplo, la vacuna Sputnik tenía que ser descongelada y a la media hora utilizada. A partir de hoy es 2 horas. Y posiblemente en las próximas semanas evolucione el conocimiento y la vacuna Sputnik tenga más tiempo. Lo mismo pasa con las vacunas chinas. Hay una de las vacunas chinas inactivadas que puede estar a 25 días de temperatura ambiente. Claro. A mí no me preocupa la logística en Argentina. La logística en Argentina del sistema sanitario, público y privado, para la administración de vacunas, administra todos los años más de 20 millones de dosis de vacuna antigripal en 12 semanas. No me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que las vacunas estén en Ezeiza, ya están aprobadas, que estén en Ezeiza y que maduren en forma rápida los programas de inmunización. ¿Por qué? Porque no quiero dar, ni quiero ser un predictor o un predicador de lo que pueda pasar, pero el mundo de la ciencia, de las vacunas, dice que dentro de las próximas 6 a 16 semanas es el momento donde tenemos que controlar las variantes que están circulando. Entonces, no es que nosotros podemos tener ahora acuerdos y que vamos a empezar a vacunar en el mes de julio, porque ahí sí atrasamos un poquito el control, ¿no? Tenemos una oportunidad que empieza o que está relacionada entre 4 semanas y 16 semanas para poder hacer lo que está haciendo Israel, Estados Unidos y otros países, que genera la protección en los grupos mayores de 60 años para que las personas no se mueran, para que desocupen las terapias intensivas y para que de esa manera empecemos la otra fase. O sea que a este ritmo no va, doctor. A este ritmo en el que estamos no va. Yo quisiera que en el mes que yo quisiera, que en los primeros 15 días de marzo llegaran millones de dosis de vacunas y que empezaran a madurar el programa y que tengamos una velocidad en el mes de abril para que sí se tengan la primera prioridad, porque vieron que se habla de prioridades, sí, los trabajadores de salud, la gente se termina confundiendo. Yo tengo una sola prioridad, que son 10 millones de personas. 10 millones de personas son los trabajadores de salud, los esenciales intermedios, y los esenciales intermedios están las fuerzas de seguridad, los maestros, y están ustedes, los comunicadores. Los comunicadores que dan noticias y que transmiten noticias son partes esenciales en el control de las pandemias en el mundo. Y tercero, están ahí los mayores de 60 años con comorbilidad o sin comorbilidad, es decir, mayores de 60 años y los menores con comorbilidades, es decir, con enfermedades. Ese grupo en la Argentina son 10 a 12 millones. Y 10 a 12 millones en Argentina se pueden vacunar en 8 semanas, con su primera dosis, que es la de gran impacto, porque la primera dosis, en la mayoría de todas estas vacunas, está demostrando que baja la mortalidad, baja las hospitalizaciones y tienen 100% de efectividad en la muerte. Aquel que tomó contacto con el ARN mensajero de las vacunas que han sido aprobadas, a partir de los 18, 19 días empieza a bajar la probabilidad de muerte. Ayer se publicó y transmitieron esto en Israel, un dato absolutamente importante. Estudiaron a 350.000 personas en seguimiento. ¿Por qué hablamos de Israel? Porque Israel hizo un convenio con Pfizer que no solo le compraba vacunas, sino que si se le garantizaban las vacunas, demostraban ellos con su sistema de salud y su tecnología de registro, mostraban cómo podían impactar las vacunas. Ese es el gran convenio que hubo. Entonces, Israel en horas y horas y horas está mostrando y está escribiendo la historia. Sobre 350.000 personas vacunadas en Israel, el día 18, a partir del día 18, tuvo una eficacia en producir la reducción de la enfermedad del 51%, pero también en bajar en este seguimiento el 100% de las muertes. Entonces tenemos que tener vacunas, tenemos que madurar los esquemas rápidamente, los programas, para bajar eso, para bajar la muerte de la gente. En la Argentina hubo días que se caían 3 jumbos, y no quiero contabilizar todos los jumbos que se han caído en Argentina por día. Por culpa del gobierno, no, por culpa del virus, por miles de variables. Pero hoy no perdamos la oportunidad en estas próximas, entre 4 y 6 semanas, a proteger a los argentinos. A 10 millones inicialmente y después el resto. Ojalá. Gracias, doctor Debac, por la comunicación, siempre muy amable.
hablar con usted, clarifica mucho desde lo científico. Santi, en un rato me hace el número que le prometieron a Alberto Fernández, a ver si tiene que ver con esto o no. Pero hablábamos con Sandra Pita de la parte científica, con Debac de la parte científica, con Osvaldo y con Fernando quiero hablar de la parte política. ¿Por qué Argentina vacuna poco? ¿Por qué Argentina vacuna tanto menos que Chile? ¿Y por qué tenemos estas discusiones ridículas con la vacuna? ¿Qué está pasando? Porque hace unos días Cafiero decía, somos el país o de los países que más vacunan, algo que no es así, pero ni de cerca. Y son frases que pasan, que se sostienen. Políticamente, ¿qué pasa con la vacuna? Bueno, yo creo que lo que pasa es que este es el peor gobierno de la historia y está acabando con uno de los tantos mitos peronistas, porque ya la gente no se espera que un gobierno peronista no robe, no sea corrupto, no vaya por la impunidad, contra la justicia. Eso ya es el repertorio habitual, pero subsistía una leyenda que eran los que sabían gestionar, los que sabían manejar el país. El peronismo sabía cómo... Hemos visto que yo no quiero ponerme pesado y hacer historia, porque no es el objetivo, pero arrancamos con el ministro de Salud gritando, salud es ministerio, el coronavirus no va a llegar, me preocupa el dengue, el presidente diciendo tomen té caliente, después vinieron las filminas, nos peleamos con todo el mundo con filminas y datos truchos, cuando lo decíamos a la oposición, éramos nosotros, ¿no? Se pelearon con Suecia, con el País Vasco. Después vinieron los payasos anunciando la cantidad de muertos en conferencia de prensa. Digo, toda una serie de despropósitos. Yo creo que vos lo subrayaste bien. El festejo de ellos es una admisión de culpa, porque pasó algo con esta publicación, porque si no pasó nada, no hay nada que festejar. Y si pasó algo, ¿qué pasó? Que ahora la vacuna de alguna manera está más legitimada. Quiere decir que antes vacunaban sin tener la menor idea y por eso festejaron. Entonces, y sigue, pues dijeron 10 millones en diciembre, 10 en enero. Bueno, no, 10 en enero, no, 5 millones. Y vamos por 600.000 vacunas con el avión de aerolíneas, una épica de un vuelo Buenos Aires-Moscú, que se hacía día por medio, que bueno, volvieron con las vacunas y no eran 600.000, eran 200. Un mamarracho de punta a punta, un festival de incompetencia. Y eso es lo que ha pasado. Lo otro es característico también, esto sí, también otra característica de los muchachos, es la subordinación total de todo a los intereses políticos. Porque ¿por qué estamos negociando con Putin? A ver, hay un montón de vacunas. ¿Por qué me causa gracia? Ayer fue interpelado, estuvo en la Comisión de Salud de Ginés García y dijo que ya nos iba a explicar cómo era, por qué Pfizer no. Digo, yo tengo presentado un pedido de informe sobre ese tema. Digo, y tiene como 40 y pico de pedidos de informe nuestro que nunca contestó, pero ya nos va a contar acá entre nosotros que somos... no son funcionarios estatales, son una mafia que cree que todo es una mafia. Y la verdad es que pasamos una situación donde teníamos una vacuna con los papeles flojos, ahora parece que los papeles están un poquito mejor, no sé si están bien, pero están un poquito mejor y no tenemos vacuna. ¿Con qué vacuna van a vacunar? Osvaldo. Los excedió, me parece que los excedió. Digo, la gente del gobierno no estaba preparada para esto. La gente del gobierno estaba preparada para llenar de familiares la currícula de algún ministerio, para ver cómo correaba con una cloaca en el conurbano, para esas cosas estaba preparada esta gente que asumió. Y resulta que se encontraron con una pandemia. Y la verdad, digamos, si tenés desde un canciller que no habla inglés en adelante, digamos, es muy difícil, porque lo que hacía falta era una conexión con el mundo. Esta gente no tiene conexión con el mundo, porque no les importa, porque su negocio es acá, digamos, es así de chiquito. Entonces, me parece que se vieron sobrepasados por una circunstancia y creyeron que con el mismo circo que pueden manejar la interna en un municipio del conurbano, podían hacer enfrentar una pandemia y salir a decir, esta cosa que salía a decir de la Filmina, somos los mejores, todo el tiempo somos los mejores. Digo, ¿tienen algún problema para estar todo el tiempo? Un problema psicológico, digo, si vos todo el tiempo estás diciendo soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, es porque no te la creíste, ¿no? Claro. Digo, y está bien que no se la crean porque no lo son. Pero el tema, estuvo meses el presidente diciendo entre la salud y la economía vamos a priorizar la salud porque todo eso. Porque para ser libre tenés que estar vivo y todo eso. Ahora resulta que no tenemos plata para pagar a los chinos. Así que no era tan fácil dividir la cosa entre salud y economía, porque quizás si no tenés guita, se te complica un poco tener salud. Digo, como no se pensó ningún tema en el gobierno de manera global, de manera general, como no se reúne el gabinete, como uno no habla con otro, como están peleados, el ministro está peleado con la secretaria de salud, entonces la secretaria de salud la mandan a Rusia para decir, está todo bien allá, resulta que
primero no estaba bien la calidad, ahora no estaba bien la cantidad. Claro. Ahora, ¿A qué fue? esto que decís es cierto. Fijémonos que... Todo lo que dije es cierto. Todo lo que... todo esto que decís es cierto. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan de ese especie de blooper de Bisotti diciendo vamos a dar solamente una dosis? Después salió Alberto Fernández a decir no, se equivocó. Al final no se había equivocado. Se había estudiado efectivamente la posibilidad de dar Se estaba solamente analizando, lo que una hizo dosis. Bisotti fue blanquear una situación Blanquear que una se situación que no se Pero debatía podía. por todas las áreas de gobierno. El canciller sale a la mañana haciendo una declaración, a la tarde aparece el presidente desmintiéndolo, al otro día aparece Raimundo en la OEA diciendo otra tercera cosa. Un día estamos contra Bueno, la pero dictadura eso de ¿por Venezuela. qué? Quiero el que otro día traiga, son los quiero sumar la compañeros. información de Santi. Ahora, Alberto Fernández, como Vamos, decíamos, Rach. prometió 20 millones, después prometió 10, después prometió 5, después prometió 600 y estamos en 300 y pico. ¿Qué le prometieron a Alberto Fernández? Y debatámoslo a esto. Mira, Diego, porque, te quiero contar dos ¿por cosas. qué el gobierno tiene necesidad de prometer cosas que sabe que no va a Primero cumplir? que el gobierno, por lo menos por el próximo tiempo, no va a decir tanta gente vamos a vacunar en las próximas semanas. Esto ya no lo pueden decir. Pero fíjate qué coincidencia. Debac decía 10 millones de personas. El gobierno tiene hecho un cálculo que necesita vacunar a 12 millones de personas lo antes posible. Obviamente esto es muy complejo, el gobierno no tiene las vacunas. Está acelerándolo, hubo un diálogo de Putin con Alberto Fernández que pidió el gobierno argentino. Me contaba ayer una fuente muy cercana a Alberto Fernández, pero muy cercana, que se habló íntimamente y se dijo 12 millones de personas tienen que estar vacunadas antes de la llegada del invierno. 20 de junio es el último día que supuestamente se tiene que llegar a esta cifra. 12 ¿Solo millones con la de rusa? personas. ¿Solo con la No. rusa? Ah. Hay un paquete de Porque vacunas. como decía Osvaldo, la China le resulta muy cara a la Argentina. Como decía Fernando, la Pfizer no nos quieren contar por qué la tienen 50 países, pero a nosotros El nos gobierno pareció sigue demasiado lo que negociando pedían. con varias compañías, con los gobiernos también. Hoy no tiene demasiados elementos positivos para mostrar, salvo la vacuna rusa, por lo que conocimos ayer, que bueno, la vacuna rusa tiene una efectividad muy importante. Pero es impunidad o es soberbia, porque mezclo un poco lo que decían los tres y lo traigo. Human Rights Watch, por ejemplo, acusó a Santiago Cafiero de soberbia directamente, de una posición soberbia al decir a nosotros no nos tienen que venir a contar qué hacer con los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, cuando vos prometés algo que sabés que no vas a poder cumplir por tercera, cuarta o quinta vez, o un presidente desmiente a un ministro, o un ministro desmiente a un secretario, lo que pasa a diario, eso es impunidad, es soberbia, es como decía Osvaldo, que están sobrepasados. Es todo eso. Digo, no sé por qué decís Claro, podría es ser impunidad, es soberbia, están sobrepasados, no lo saben hacer. Digo, todo eso junto da este cóctel. Eso sobre todo es que no tiene nada. La declaración que vos mencionás de Cafiero se hace alrededor del tema de los derechos humanos. De Formosa. Donde claro. Cafiero se pone en una posición que en un momento fue la de la dictadura. Nosotros no nos tienen que venir a explicar nada. Y yo creo que eso es Freud puro. Es decir, se habla y se aparenta y se pavonea y se prepotea con lo que no se tiene. Porque la verdad, Cafiero debería acordarse que su abuelito fue el que firmó el decreto de aniquilación del terrorismo. Fue uno de los ministros de Isabel, años 75, cuando se cometieron muchísimos de los crímenes. El Feliz cumpleaños de secretario- Isabel, hay que decir. Claro, el el gobierno de cumpleaños. Isabel, el gobierno 90 años. peronista de Isabel antes de la dictadura. Ya habíamos venido por la locura de la AAA peronista y de los montoneros peronistas peleándose a los tiros por la calle, el asesinato de Rucci y todo eso. Pero después empezó ahí. Hay mucho que tiene que aprender el peronismo. Para empezar, eso, ¿no? Para seguir, fueron ellos los que en el 75 empezaron con las desapariciones. Están registradas por la CONADEP más de 1000 entre muertos y desaparecidos antes de la dictadura, entre los cuales está, qué sé yo, el hijo de Tati Almeida o los padres del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, y seguí para adelante. El partido de ellos fue también el que apoyaba la autoamnistía de los militares, y menos mal que vino Alfonsín y así hubo juicio a la Junta, si no, ni se hubiera hablado de derechos humanos. El partido de ellos fue el que indultó con Menem, y 2 años después estaba... Y el que en el 83 iba por la amnistía. Por eso es lo que digo, primero Claro. autoamnistía en el 83. Con Menem, indulto. Alguien se ofendió. participó de la están CONADEP. las fotos, disculpa, déjame Y no terminar. participó, Están las claro. fotos de Cristina y de Néstor festejando con Menem 2-3 años después del indulto. ¿No era grave eso? ¿Cuándo? 2 abogados, Néstor y Cristina, en Santa Cruz. Ni un solo habeas corpus, y Cristina hasta ignoraba la historia porque dijo que era porque no había desaparecidos en Santa Cruz. Había 6 desaparecidos. Pero además, ¿cuál es el sector político que tiene más dirigentes importantes conectados con la dictadura?
es el kirchnerismo, además de todas las hazañas del peronismo. El kirchnerismo. Timerman, que editaba un diario, y está la foto con Videla recibiendo un premio, un diario que apoyaba la dictadura. Alicia Kirchner, que fue funcionaria primero de Isabelita y del gobierno de la AAA. Y hasta después, Milani en el último tiempo. por Milani ejemplo. en el último tiempo, pero Tomada fue funcionario. La verdad es que están Zaffaroni, Zaffaroni fue juez juez. designado por la dictadura. Así es. No hay mayor cantidad de funcionarios y de dirigentes importantes conectados directamente como funcionarios de la dictadura que en el kirchnerismo. Claro que tenemos mucho que explicarle a Cafiero. Mejor que... muy cortito. y Dame, eso, dame por ese ello. dato, Santi, Muy, dame muy ese dato, cortito sí. con el tema de Nada. vacunas Sí. del diálogo de Alberto Fernández Pero con ¿quién le Putin. promete esto a Alberto Putin Fernández? le dijo a Alberto Fernández que va a cumplir con los contratos. Esto fue celebrado puertas para adentro en el gobierno, te digo, porque vos me preguntabas Espectacular, dijeron. ¿de dónde salen las vacunas. Bueno, supuestamente Alberto Fernández a sus funcionarios les dijo, Putin me dio la palabra de que van a venir las vacunas. Bien, en un rato me cuenta, Santiago nos cuenta a todos la discusión entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por una mujer importante del espacio político. No es una cuestión de amores, sino que es una cuestión de política. En un ratito lo conversamos. Habló la nata hoy, en un segundo te doy ese audio explosivo también vinculado a la corrupción que pasa en la Argentina. Pero Sandra, quiero escucharte porque vos sos científica. Los científicos hablan de datos, de información, de la cuestión empírica, van Sí. probando, viste, en el terreno. Cuando escuchás estas cosas, estas promesas delirantes o estas actitudes inexplicables de soberbia en el peor momento, en el momento de Claro. mayor debilidad, ¿cómo las vivís? ¿Cómo las analizás? Bueno, yo creo que apelan a dos características de los argentinos, que es un poco el pensamiento mágico Ujú. y un poco como el pescadito ese de Buscando a Nemo, Sí. que tenía, que no, Dory, recordaba. la que no se acordaba de Claro. nada, Dory. Memoria a corto Claro, plazo. porque todo este proceso a mí me hizo recordar mucho a las Malvinas, que yo lo viví. O sea, donde uno decía, no podés estar peleando contra la OTAN. Es como un poco Y el delirante. famoso vamos ganando. Y vamos ganando, y además gente que estaba convencidísima de que todo iba a salir bien y uno decía, no, detenete un poquito a pensar que esta situación es muy delirante. Bueno, todo esto que hemos vivido con la pandemia, con la vacuna, me retrotrajo a esas épocas. Primero el pensamiento mágico de pensar que de repente van a aparecer las vacunas, ¿no? Como mágicamente. Y el no recordar, yo no retengo los números porque directamente no les presto atención, porque ya sé que son delirios. Y se olvidan de un día para el otro de la cantidad que prometió. Ujú. Y es como que siempre están pensando que eso que se promete se va a cumplir. A mí me parece que es como un rasgo de adolescencia, ¿no? Un rasgo adolescente. Creo que deberíamos salir de ese pensamiento mágico e ir hacia un pensamiento más racional, ¿no? Enseñarle a los chicos a pensar con lógica, ¿no? No a pensar que algo puede aparecer o que se puede olvidar. Todo lo que dijo Fernando, toda esa historia, se la han olvidado, no se la han enseñado a los chicos. Y gente de edad que conoce esa historia es como que la quiere olvidar. Entonces siempre se quiere olvidar y se quiere creer en la magia. La magia no existe. La magia no existe. Pero hay como un proceso, ¿no? Y con esto conecto lo que viene ahora de la nata, porque la nata hoy explotó en la radio, se hartó, se hinchó de esto que vamos a hablar, que es esto que vos planteás del pensamiento mágico, pero también de cómo se genera ese pensamiento mágico o cómo se plantea desde el discurso. A mí me impactó mucho lo de Cafiero diciendo somos uno de los países que más vacuna, porque es científicamente mentira, es evidentemente mentira. Hay páginas que publican los datos a diario sobre cuánto se vacuna, a qué ritmo, qué porcentaje de población, y Argentina está muy por debajo del promedio mundial. Entonces, una persona que te dice mirándote a la cara, nosotros somos los que más vacunamos. Vos decís, no. ¿Sí? No, pero mirá, acá los datos dicen otra cosa. No, yo te digo que sí. Y ahí queda, y da la sensación, y esto es lo que a mí me preocupa, o a veces me preocupa mucho, de que a la sociedad tanto no le importa. De que estamos dejando pasar un montón de barbaridades. Un amigo mío, Santiago García, en la radio, ustedes lo conocen, decía el otro día, en algún momento con un cajón de Herminio se daba vuelta una elección. Y ahora hay un cajón de Herminio por día y a nadie le importa nada. Y un poco de esto habló la nata hoy. Cuando se refirió a la corrupción, se refirió al juicio por la ruta del dinero que se está llevando adelante.
La nata se hartó y lo decía de esta manera, escúchalo, y lo debatimos. Que aun cuando se borre la causa judicial, la gente lo sabe. Y nosotros cuando tengamos que repetirlo, lo vamos a repetir. Y si no tengo radio para repetirlo, voy a ir a los cumpleaños de 15 a contar que usted es un chorro, que Báez es un chorro. Voy a ir a los bar mitzvá a contar que usted es un chorro, que Báez es un chorro, que tendrían que seguir presos y que si salen es por un milagro de la naturaleza, como pasan las cosas en la Argentina. Justamente Jorge decía eso, decía, ya lo mostramos, ya está, ¿por qué no importa más? ¿Por qué a nadie le importa? ¿Por qué hay tanta impunidad? Yo no creo que no importe. A ver, me La encanta, verdad que me encanta. no creo que no importe. Creo que cuando se dice, mirá, pasa lo de Vicky Donda y no pasa nada. ¿En serio creen que no pasa nada? ¿En serio creen que a toda la gente no le pasa nada? Seguramente hay un porcentaje de argentinos, como de gente en todo el mundo, que es indiferente a casi todo lo que pasa, excepto si le pasa a sí mismo. Pero yo no creo que esto no esté sedimentando en un montón de gente. De hecho, digo, creo que, y en esto coincido con Anata, todos sabemos que todos sabemos. Formosa, todos sabemos que todos sabemos lo que pasa en Formosa. Lo tenemos claro lo que pasa en Formosa. Santiago Cafiero también tienen claro lo que pasa en Formosa. No tiene que venir, y eso es cierto, que no venga Amnesty a contarle, porque ya lo sabe. Ahora, que le importe o no le importe es problema de él. A nosotros sí nos importa, y a mucha gente les importa. Lo que está pasando en las redes sociales, digo, estamos viendo la cara de la gente que está diciendo, me estuvieron 40 días adentro. La gente se anima. La gente se anima. Hubo movilizaciones en Clorinda, que estuvieron 150 días encerrados. Esto no pasaba. ¿Cuánto hace que sabemos que Gildo Infran es Gildo Infran? Bueno, ahora lo estamos nombrando. ¿Tardamos mucho? Sí, tardamos mucho. Los procesos históricos tienen su tiempo y nosotros por ahí somos más apurados. Pero está pasando ahora. Es cierto, y pero está pasando en la cabeza de la gente. A veces a mí me agarra un día pesimista y digo, o hablo con Lucía, le digo, Lucía, ¿qué tenés para esta noche? Y me dice, el nuevo plan de vudú para no volver nunca a la cárcel. Y la verdad es que lo que yo vi es que hay un tipo que fue vicepresidente de la Nación, que fue ministro de Economía, que se robó la máquina de hacer plata, que esperamos que hubiera condena firme. Por fin, una vez descubrimos qué significa condena firme. Todos los jueces sabidos y por haber le dijeron, señor, usted es culpable. Y el tipo primero salió de la cárcel y fue a domiciliaria porque tiene hijos. Ese fue el argumento del juez, tiene hijos. Como si fuera el único preso de la Argentina con hijos. Y ahora porque hizo un curso de electricista, le bajan 10 meses la condena y quiere lograr que se la bajen 10 meses más y no volver nunca más. Dame el dato y los escucho a los invitados. Porque esta semana lo que se conoció, como bien decías, ya le redujeron 10 meses la condena. ¿Esto qué le permite hoy a Amado Vudú? Que por más que esté en su casa, pueda pedir salir de su casa. Puede acceder a las salidas transitorias. Exactamente, porque él ya cumplió un tiempo determinado dentro de la cárcel, que al sacarle estos 10 meses de cumplimiento de esa condena, que ya confirmó por unanimidad la Corte Suprema de Justicia, ya puede comenzar a pedir salidas transitorias. Pero los abogados que vieron que hay un terreno fértil van a ir por más. ¿Y qué es lo que van a pedir? Terreno fértil es la metáfora para decir que el juez Daniel Obligado acepta cualquier ridiculez que le proponga. Bueno, pero el juez Daniel Obligado firmó esta reducción el día que dejaba el cargo, porque ese cargo se subroga y ahora un nuevo juez tiene que decidir sobre un nuevo pedido, un nuevo plan de Amado Vudú, que es para reducirle 10 meses más. ¿Sabes cuál es la calculadora? Como una promo, ¿entendés que es como una promo? Sí, y aparte acá hay una calculadora que no podemos perder de vista. 10 meses ya reducidos, unos 10 meses más, lo que va a hacer es acercarlo mucho, pero mucho, Amado Vudú, a la libertad condicional. Es decir, ni siquiera se va a discutir si efectivamente va a tener que volver a la cárcel. ¿Por qué hay un planteo de que Vudú tiene que volver a la cárcel? Porque la Corte Suprema de Justicia dijo que Amado Vudú robó, que Amado Vudú es responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles, que se convertía así en el primer ex vicepresidente de la Nación con una condena firme. ¿Y cuál es el nuevo truquito? ¿Cuál es el nuevo plan? Porque él hizo un curso de electricidad. Hizo un curso de electricidad, un taller de filosofía. ¿Hace falta explicar que los cursos de electricidad, de filosofía, de computación y de organización de eventos son para que una persona que no tuvo la posibilidad de educarse y por lo tanto cayó en el delito se reintegre a la sociedad? No es para reducirle la pena a un tipo que es un universitario y que ejerció cargos públicos. No, que es un licenciado en Economía, que fue ministro de Economía, que fue vicepresidente de la Nación. Y decí que no que mencionaron... Va ahora Vudú a arreglar los enchufes a las casas para reinsertarse laboralmente. Es una admisión de la ignorancia de Vudú. Pero... Tomémoslo por el lado bueno. Y además estudió organización de eventos. Sí, él era DJ en Mar del Plata. Bueno, organización de eventos... Lo de los eventos podría haber organizado
organizado el velorio de Maradona, por ahí salía un poco. Podría Después organizar un salió, poco pero- mejor, es verdad. Primero, hay 2 talleres que menos mal que no los mencionaron. Vudú dentro de la cárcel hizo un taller de música y un taller de mandalas. Bueno, al menos no Mandala. los mencionaron. Sí, mandala a Bueno, guardar. y lo que van a apelar ahora es unos cursos universitarios que Vudú hizo pero que están incompletos. Tiene 4 materias aprobadas de la carrera de historia, trabajos prácticos entregados finales, pero que no están corregidos, no están aprobados, todavía no le han hecho la devolución. Y también hay una diplomatura de la Flaxo y también hay unas materias de un doctorado en ciencias sociales, que es lo que él está estudiando. ¿Qué dijeron los abogados? Amadou Vudú, estando en su casa bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, y ahora si querés charlemos un poco de la casa también, sigue estudiando. Entonces van a apelar a un beneficio mayor de este incentivo educativo, que lo máximo que te pueden reducir por esa ley son 20 meses. Ya le redujeron 10, ahora van a apelar a todo Pero esto. si le reducen 20, que es lo que él quiere, No tendría que regresar no tendría que técnicamente. regresar nunca a la cárcel. Además está cumpliendo prisión domiciliaria en una mansión y además ahora puede hacer salidas transitorias. O sea, puede Sí. estar en la calle como cualquiera de Porque nosotros. él en su casa está preso. Él está preso en su casa porque está con arresto domiciliario. Esta reducción lo que va a permitir es que él, a través de sus abogados, diga, bueno, ya tengo posibilidades de acceder a las salidas transitorias y pueda salir de esta casa. Ya hablamos bastante de esta Sí, casa, tiene 7 baños, ¿no? que tiene 7 baños, 4 dormitorios, una suite de 60 con- metros con cuadrados, 7 un baños ya se quincho, nota una lo que es. pileta. Me acuerdo que la mostró Ahí la tenés Mercedes. en las Estos son los imágenes videos de las Mercedes casas. Nincia, que le Sí. mando un beso enorme, que estaba subida a la medianera Mecha, y la sacamos, me acuerdo, ese día en la radio. Fernando, ¿me explicás esto? Esto que le preguntaba Osvaldo, ¿importa o no importa? Punto 1. Segundo, ¿por qué un tipo como, si Vudú no va preso, quién va preso? Eso es lo que a mí me genera esta Y hay mucho para cortar. ¿Importa o no importa? Yo recuerdo que por mucho tiempo denunciamos a esta mafia como asociación ilícita en el 2008, con Carrió, Bullrich, Totti Flor, en el 2008. Y la sensación que hubo por mucho tiempo que no le entraban las balas. Estaba todo ahí, estaba todo el mecanismo que después apareció en los cuadernos, estaba todo ahí en esa denuncia, no había que ver, debido como cajero, el rol de Jaime, estaba todo ahí. Y parecía que no les entraban las balas. Y finalmente perdieron una elección. Entonces, creo que hay una parte de la sociedad a la que es cierto, porque toman la política como si fuera una cosa religiosa o como si fuera una cosa de hinchada. Yo soy hincha de Boca y soy peronista o kirchnerista, y ese 30% no le entra a eso, no le entra. Si vos tomás la política como una religión, lo que necesitas es fe, es una creencia, no el pensamiento científico del que habla Sandra, entonces no te importa nada. Festejás que vacunen sin vacuna y después festejás que la vacuna es buena y todo va para adelante. Ahí no entra. Hay una parte importante, el 41% que votó me parece que sabe perfectamente cómo es la cosa y por algo votó como votó, porque claramente la situación económica era dura. Por la economía no votó, claramente. No votó por la economía, votó porque entendió que, bueno, que se estaba tratando de sacar el país adelante y avanzar en todo lo que se podía. Diputado, Pero hay ahí en el medio un sector que va y viene, que cree que es impune, porque no llegaron al 48% solo con el voto de los fanáticos. Llegaron con el voto de los que creen que somos todos iguales, de que bueno, yo me permito recordarle, podemos discutir muy largo el cambiemos, que se hizo bien, que se hizo mal, pero nunca hubo tantos políticos de primer nivel presos, corruptos, presos como durante nuestro gobierno. Y nunca hubo empresarios entre los más ricos del país que con razón o sin ella tuvieron que ir a declarar a los tribunales. Y ahora salieron todos. Más de Entonces, 170 no es un problema imputados en esa los causa. que hablaron de kirchnerismo de buenos modales, por ahí deberían hacer una cuenta entonces, porque eso también afecta a la economía. No es casualidad que antes estaban presos y ahora están libres. Y no es casualidad que antes se podía discutir con nosotros la velocidad de baja del gasto público y había críticas razonables que a la final, con el diario del lunes, fueron correctas, pero no se discutía la propiedad privada, no había Vicentín, no es que te tomaban la casa, no es que te armaban un asentamiento y con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, toda esa locura no es, o sea, está directamente ligado a un problema de la justicia. Y la verdad que si no solucionamos el problema de la justicia y seguimos votando delincuentes probados, con causas probadas, no vamos a ir a ningún lado. Se escandalizan no en Noruega, no en Italia y en España, se escandalizan en Uruguay y Chile que hayamos votado a estos señores. diputado, le quería preguntar, hablando de los casos, a usted lo acaban de denunciar el diputado Tailá del Frente de Todos por enriquecimiento ilícito, por haber multiplicado su patrimonio, supuestamente,
en pocos años, multiplicado varias veces. ¿Qué tiene para decir? Abriría a la gente sobre el tema. Lo primero es que yo tengo 63 años. Es una tristeza que por primera vez en mi vida alguien tenga que ir a un tribunal a defenderme. Primera vez en mi vida. Pero es un orgullo que lo haga una persona como Tailade. Es decir, un ampón, un truán, uno que debería formar parte de un cómic de Batman junto con el Pingüino y el Guasón. Toda la denuncia es un absurdo. O sea, me denuncia por poseer un departamento que no poseo, en un edificio que él dice que está en Barracas y después está en La Boca. Me dice, no, pero vos con los libros no podés haber ganado tanto. Y dice, pero Majul te prestó 450 lucas. Bueno, a Luis yo lo quiero mucho, pero todo el mundo sabe que no es muy dado a prestar plata. No. Lo que hizo fue pagarme el anticipo de un libro, publiqué 3. Según el propio Tailade, fueron 450.000 pesos en el año 2015. Ahora sé la cuenta. Al cambio oficial eran $45.000. Me están denunciando por un patrimonio de 13 millones, escandaloso, que al valor del dólar actual son $90.000. Vos te das, o sea, por ¿Te un denuncian auto, por enriquecimiento ilícito por tener un patrimonio de $90.000? $90.000, sí. Y por tener otra cosa que pone en su tweet, no sé, porque la denuncia todavía no la vi. Dice, tenés un Peugeot 4008 Felín y qué sé yo, papá. Suena muy importante, es un auto lindo que me compré hace poco, me di ese gusto. Es un 2014, o sea, su valor de tasación es el mismo de un 4K 0 kilómetros. O sea, me denuncian, soy un corrupto enorme porque me compré un auto del valor de un 4K 0 kilómetros. Y toda una serie de disparates, uno al lado del otro, que obviamente... Pero aparte hay una cuenta fácil para hacer, Santiago, muy simple. Yo presenté denuncias contra el kirchnerismo desde el año 2008. Desde el año 2008 ellos manejan la FIP, manejan los servicios de inteligencia, manejan la Oficina Anticorrupción, manejan la Cámara de Diputados, donde vos presentás las declaraciones juradas. Vos tenés alguna sospecha de que si hubiera algo irregular en mi declaración, yo ya estaría preso. Yo sí que estaría preso, no vudú. Bueno, yo le voy a contestar al juez, que es lo que corresponde. Ahora presentó la denuncia, mucho gusto. Y después tendrá que pagar las consecuencias, porque me parece que cuando un personaje como Tailade es capaz de hacer esto, porque no es a mí, todos los días, todas las semanas presenta 2 o 3 denuncias sin ningún fundamento. Bueno, es una campaña, está dirigido a eso que vos preguntás. Son todos iguales, ¿no viste? Claro, da todo lo mismo. No es lo mismo, yo tengo un patrimonio de $90.000. Claro. Digo, ¿cuántas veces entraba en el bolso de no, claro, es un cuarto de bolso. Pero aparte yo laburé, otra cosa que me dice, yo laburé 45 años en el sector privado. Lo único que he hecho en el Estado han sido un mandato ya cumplido con la coalición cívica y este que llevo 2 años con el PRO. Y siempre en el Poder Legislativo, nunca Ejecutivo. Y siempre en el Poder Legislativo, ¿por qué vendrían a coimearme a mí? Nunca lo han intentado, por otra parte, se ve que se asustan un poquitito de comerse una denuncia. Quiero hablar de 2 temas importantísimos antes del final del programa, todavía queda mucho programa. Quiero hablar de las clases, por qué hay gremios o sectores gremiales que todavía no quieren volver a clase, pero sobre todo quiero que discutamos de la oposición. Hablamos mucho del gobierno, vamos a hablar de la oposición. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, nos va a contar Santiago Fioriti, se juntaron, estuvieron conversando, hablaron por supuesto del año electoral que estamos transitando y discutieron por el rol que debe tener una mujer dentro de las elecciones, dentro de la campaña que se viene este año. Una mujer importante, Patricia Bullrich. Por eso discutieron Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En un instante te lo cuenta Fioriti. Quédate, queda mucho todavía, dale. Muy bien, seguimos acá en Ya Somos Grandes. Primer programa de esta cuarta temporada. Que estamos arrancando el día de hoy. Gracias por estar del otro lado y por seguir acompañándonos como todos estos años. Fioriti querido. Discusión entre Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri. Te cuento cómo fue la historia. Charla electoral al respecto. Tema Patricia Bullrich. Mira, Mauricio, ¿qué pasa con Patricia Bullrich? Ahora te voy a contar eso, pero antes déjame contarte que Mauricio Macri y Larreta se reunieron a solas en el country Cumelén, donde descansa Macri todos los veranos. Incluso lo hacía cuando era presidente. Se reunieron allí, un desayuno, estuvo Larreta, se ve que se tomó unos días y aprovechó para ir a ver a Macri ahí. Dice que coincidieron. En el entorno de ambos, niegan haber hablado del tema electoral. No les creo. Bueno, haces bien. Tal vez porque los políticos que no hablan de lo electoral tendría que ser en otro país. Más allá de eso, hay una discusión de fondo entre Macri y Larreta por una mujer que vos citaste, Patricia Bullrich, que todo indica que Macri quiere que sea la cabeza en la lista de diputados por la ciudad de Buenos Aires
este año. Ujú. Hay elecciones legislativas, Patricia Bullrich Que levantó encabece la mucho- lista Patricia. Sí, tiene el apoyo de Macri. Larreta Es la presidenta del PRO. O sea, Es la tiene un presidenta del cargo PRO institucional a importante. instancias de Macri. Por supuesto. Recordemos que Macri dejó la presidencia y dijo la presidenta del PRO es Patricia Bullrich. Ella ocupa un espacio importante en los medios, levantó el perfil, quiere ser candidata. Larreta no está convencido, no tienen la mejor relación Larreta y Patricia Bullrich. Pasó cuando gobernaba Macri. ¿Por qué ella no era- está convencido? no está convencido, él quiere, como jefe de la ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno incluso, quiere poner un candidato más afín al larretismo. Se manejan dos nombres. Uno lo conocen todos porque está mucho en los medios también, Fernán Quirós, es uno de los Ah. posibles candidatos de Larreta para encabezar la Buena lista. carta la de Larreta también. Y otra carta que por ahí es más encubierta y requiere otra dinámica y otro proceso, que es Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno que podría renunciar para encabezar. Es un plan por ahora Pero veo. perdóname, si Larreta quiere a Quirós y Mauricio Macri quiere a Patricia Bullrich, puede ser primero, segundo primero, pero Mirá, te voy a decir finalmente más. la lista No de diputados, descartes- los importantes no son los primeros descartes- 3, 4, 5. No descartes que vayan a una interna. No lo descartes. No digo que va a pasar, pero no lo descartes. Y atención, hay que ver qué pasa con Carrió, que ella dijo voy a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Que ahora se amigaron o por lo menos charlaron Sí, con Patricia charlaron, pero Bullrich. está más vinculada con Larreta hoy que con Macri. Habla más con Larreta, habla todas las semanas, Carrió. Fernando, ¿qué es? ¿Que tenés alguna información, alguna Me data, acabo de alguna enterar de opinión al Me acabo de respecto de enterar de todo muchas esto? cosas que dice Santiago. Es Me parece que sí, obviamente se empieza a conversar, me parece que es prematuro y me parece sobre todo que hay que apostar a la unidad. Me parece que tenemos muchos más puntos en común con nuestras diferencias que otras De eso se cosas. habló mucho en la cumbre Macri y Larreta. unidad. Los dos dicen unidad, la coalición cívica, el PRO, el peronismo residual. Aparte, porque en el Pichetto. 2021 hay que hacer una buena elección. con Macri sin candidato, eso está Macri decidido. no va a ser candidato. No, Macri no va a ser candidato, pero tenemos que jugar fuerte, tenemos que hacer una buena elección, poner lo mejor que tengamos. Se juega mucho y vos imaginate lo que serían los 2 años que siguen, de 2021 al 2023, si ellos lograran tener mayoría en diputados. Ujú. Y nosotros estamos renovando los de hace 4 años, es decir, una elección que hicimos muy buena, así que arriesgamos muchas bancas y me parece que es importante. Yo no sé cómo yo quería destacar una cosa de... Dale y cerramos y después que quiero escuchar a cada uno. No, para yo finalizar. para vos que estás deprimido, te voy a dar 2 buenas noticias de los últimos días, porque claro, un mes atrás parecía que, por ejemplo, no iba a haber clases, porque no iba a haber clases y porque ya estaba el ministro de Educación, que es verdaderamente vergonzoso. Un ministro de Educación que dice que la educación no es esencial, Ujú. me Nicolás parece Trota. vergonzoso. Pero bueno, fueron los padres que se organizaron, hubo todo un movimiento que fue abajo, muy fuerte de organización de los padres, pero también hubo un gobierno, el gobierno de la ciudad, Larreta, la ministra Ujú. Acuña, que dijeron va a haber clases y no plantaron. vamos a hacer payasadas y simulacro, va a haber clases, porque la lógica es que haya clases y que eventualmente se suspendan, no que esté todo suspendido Correcto. y después vemos. ¿Y la otra? Una buena noticia. Y el otro lo de Formosa, Infran dando marcha atrás y admitiendo ahora que los ciudadanos que puedan tener COVID se hagan la cuarentena en su casa después de haber armado esa especie de centro no clandestino, porque nadie dijo que era clandestino, un centro de detención, porque si te llevan ahí y no te dejan salir, estás detenido. Centro, no inclusive. digamos clandestino, digamos espantoso. Y ahí tuvo mucho que ver la lucha de la gente de Formosa, Ujú. las 2 concejales que denunciaron esto y terminaron presas en algo que cada vez se parece más a una dictadura. Y también hay una delegación en este momento con el diputado Wolf, Burjaile, Mónica Viajaron Frade, ayer. Arce, que viajaron ayer y que estuvieron recorriendo todo. Y hoy nosotros presentamos, Patricia Bullrich, Wolf, yo, Jerry Millman y varios más, presentamos una denuncia ante Bachelet, es decir, ante la Comisión de Derechos Humanos Ujú. de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Formosa. Digo, no quiero decir si se puede porque suena demasiado partidario, pero cuando la gente se junta y la dirigencia apoya y tiramos Algunas juntos, cosas cambian. y algunas cosas Ujú. cambian. Hemos Me frenado muchas y otras cosas las podemos seguir logrando si trabajamos juntos. Gracias, Fernando, por venir hoy. A vos. Tengo poquito tiempo, pero quiero escucharlos, Sandra y Osvaldo, para cerrar, por supuesto, con lo que quieran de lo que hemos charlado hoy. No, me quedé con algo que había dicho Osvaldo antes sobre que hay que ser un poco más optimista y recordé que siempre se habla del cajón de Herminio, ¿no? En aquella elección famosa. El cajón de Herminio fue simbólico, porque en realidad la gente ya tenía decidido votar a Alfonsín, aunque todo se percibía como que iba a ganar el peronismo. Ujú. Pero la gente tenía estaba ya saturada con todo lo que
había pasado durante los 70, con la Guerra de las Malvinas, que bueno, que fue la cumbre de la dictadura. Y yo creo que a veces hay fenómenos que nosotros no visualizamos en el momento, pero que son como corrientes que van por debajo y que después se manifiestan con un voto. Quiero tener esa esperanza, por lo menos, ¿no? Gracias, Sandra, por venir. Me encantó Gracias. tenerte. Osvaldo, por No, favor. creo eso también, que en general los analistas y el periodismo político están muy fijándose en la rosca y en el círculo rojo. Y por abajo pasan un montón de otras cosas. Lo que pasó este año, lo que pasó en estos meses es que la sociedad civil está pensando otras cosas. La sociedad civil está empezando a notarse que está empoderada. Todavía no se da cuenta todo lo empoderada que está. Pero que haya clases es porque la sociedad civil lo decidió. Y eso me parece que una vez que abriste los ojos, ya está. Ya todos sabemos que todos sabemos, ya está. Entonces, va a ser un proceso que va a decantar, pero yo en ese punto soy absolutamente optimista, porque la sociedad civil, no todos, por supuesto, pero la sociedad civil está entendiendo que tiene un poder. Gracias, Osvaldo. Me encanta cuando venís, espero verte más seguido. Última pregunta, ¿podré usar esa camisa yo algún día? No. No. Chicos, se quedan con la rosca. Justamente hablaba recién Osvaldo de la rosca. Fernán Quirós, el candidato que quiere Horacio Rodríguez Larreta, y Alfredo Cornejo, dos invitados importantísimos en la rosca. Ha terminado este primer programa de la 4ª temporada de Ya Somos Grandes. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Dexter, de nuevo por haber hecho el verano. Nosotros nos encontramos el jueves que viene, acá a las 10 de la noche. Chao. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Todos necesitamos un respiro. Te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499.